¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Diego Lastra, Jorge Chía y yo, Oliver Bernal, y vamos a hablar sobre el libro de conversaciones con estudiantes de Luis Kahn. Para presentar a Louis Kahn, debemos hablar que nació en 1901 y falleció en 1974. Fue un arquitecto estadounidense nacido en Estonia que se convirtió en una de las figuras más influyentes de la arquitectura del siglo XX. Emigró a los Estados Unidos con su familia a una edad temprana y establecieron en Filadelfia, donde eventualmente estudió arquitectura en la Universidad de Pensilvania. Kahn es conocido por su enfoque monumental y espiritual hacia la arquitectura, que combinaba la modernidad con la profunda reverencia por la historia y los materiales. Su estilo se caracteriza por el uso de formas geométricas simples, la manipulación de luz natural y un enfoque a la esencia de los materiales, buscando siempre que los edificios reflejen los ideales y las instituciones que albergan. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Salk Institute en California, el Kimbell Art Museum en Texas y el edificio de la Asamblea en Dhaka, Bangladesh. A lo largo de su carrera, Kant enseñó en la Universidad de Yale y en la Universidad de Pensilvania, influyendo a generaciones de arquitectos con su pensamiento filosófico sobre la naturaleza de la arquitectura. A pesar de sus logros, Kant tuvo una vida personal complicada y murió de un ataque al corazón en 1974 en la estación Penn de Nueva York, dejando un legado duradero en la arquitectura mundial. Bueno, en base a lo que nuestro compañero nos habló, a lo largo de sus años, Kant hizo dos publicaciones de dos libros. Uno de este se llama Conversaciones con estudiantes, que es un libro sobre charlas, conversaciones y diálogos del arquitecto junto con unos estudiantes de arquitectura. Debemos entender que el libro ofrece una visión de sus ideas y un enfoque pedagógico que Kant utilizaba para compartir a sus estudiantes. Debemos de reconocer también que Kant discute temas como la arquitectura en la forma de arte, el papel del espacio, la importancia de la historia y el contexto del diseño arquitectónico. Su estilo de enseñanza y filosofía utiliza una reflexión filosófica profunda que influye en la formación de los futuros arquitectos. Como síntesis de este libro, hay unas ideas principales que Kant utiliza, como por ejemplo son la arquitectura como como acto creativo y espiritual, la importancia de la esencia de los materiales, como la expresión de la institución y valores humanos en la misma arquitectura. Como argumentos y defensa, habla del respeto por la voluntad de los materiales y el significado que tienen los edificios como representación de los ideales humanos. Los conceptos clave que se mencionan en el libro son la esencia de los materiales y la voluntad de la misma, la arquitectura como expresión de las instituciones humanas y el reflejo natural de ellas, y el proceso creativo como un acto poético más allá de la construcción. También debemos entender que Kant toca unos puntos polémicos o de crítica a lo largo de este libro. Uno de ellos es una crítica o un análisis de manera personal a la metodología de construcción de proyectos en el ámbito público, el uso también del espacio de las actividades realizadas y la desaprobación a ciertos métodos de calificación en el sistema educativo en ese entonces, en esa época, sin dejar a un lado el análisis de los métodos de trabajo no manual que al finalizar el libro expresa su opinión en cuanto a la utilización de herramientas como método de trabajo o desarrollo de proyectos y priorizando o dándole importancia la utilización de las manos al río. A continuación, presentaremos las preguntas basadas en la síntesis que realizamos a partir del libro. La primera pregunta surge a partir de esta frase de la búsqueda de la naturaleza de la forma. En este caso es un poco, la pregunta se formula en qué buscaba Kant, porque según él, la razón de nuestra existencia es expresar. Para él, el arquitecto debe capturar la verdadera naturaleza del problema, de la forma y de su necesidad. Y a partir de esta expresión surge el espacio.
el objeto físico que inspira y comunica. Kant enfatiza que la arquitectura no es solo la creación de estructuras, sino la manifestación de las maravillas del alma humana. Su objetivo era dar forma a lo intangible, reduciendo las inspiraciones del alma en construcciones tangibles. La segunda pregunta eh, surge de cómo Kant lograba cumplir con la expresión del alma en su arquitectura. Kant lograba expresar el alma en su arquitectura a través de la forma y el dibujo, que para él representaba la esencia del objeto antes de convertirse en un edificio. Creía que cada proyecto debía partir de un estudio profundo del problema arquitectónico, de las necesidades humanas que tenían que satisfacer. Según Kant, la forma no tiene contornos ni dimensiones al principio, solo posee una naturaleza y características únicas que guían el diseño. Para Kant, el diseño es la traducción de esa forma a una realidad tangible. Es muy interesante también cómo Kant hace una comparación o coloca sobre la mesa dos palabras en base a un análisis que él hace y que maneja a lo largo de todo el libro, que es lo mensurable y lo inconmensurable, que básicamente pues Kant establece como una relación entre estas dos cosas y le da un enfoque de materialidad y la espiritualidad, la naturaleza, la atmósfera o aquello que no se logra tocar al momento de entrar en una edificación o en un proyecto como tal. Para Kant, la arquitectura no solo se basó en dimensiones y proporciones físicas, sino que también busca evocar algo más allá de lo material, de lo tangible, de lo carnal, como lo es lo espiritual, ¿no? Él habla un poco sobre la ofrenda espiritual en una obra, lo que puede generar esa edificación para la experiencia personal, ya sea de una forma profunda y trascendental. Por otro lado, Luis Kahn prioriza lo intangible al enfocarse en la esencia y el propósito de los espacios en un lugar no solo de sus características físicas, sino que le da la importancia y realmente el protagonismo en buscar una idea o una presencia no tangible en un lugar, o en un proyecto, y lo podemos ver representado, por ejemplo, por medio de la luz, el silencio o lo que realmente crea esa obra como tal. Por último, enfatiza la importancia de cómo un edificio puede resonar con los sentimientos y la espiritualidad de sus usuarios más allá de su construcción física. Bueno, para terminar, hay dos frases que Kant nos presentan que nos dio mucha curiosidad o que nos interesaron bastante. Eh, con la que empieza el libro, dice que la arquitectura en realidad no existe, por lo que de ella sacamos la pregunta: ¿cómo se redefine el papel del arquitecto en la creación de espacios que impactan la sociedad y qué implica esto para la comprensión del espacio en términos físicos y simbólicos? La pregunta surge como de cómo cada persona puede interpretar de manera distinta la concepción de esta frase que cambia el cómo vemos nuestra profesión. Kant sugiere que la arquitectura no es un ente autónomo ni una disciplina cerrada, sino una serie de procesos, ideas y contextos de constante cambio. La otra frase sería: es una dicha por uno de sus alumnos. Creo que un club juvenil es un lugar desde, no es un lugar hacia, sino desde. ¿Cómo se reconfigura el concepto de espacio social en arquitectura cuando se plantea que un lugar, como un club juvenil, debe ser visto no como un destino, sino como un punto de partida? ¿Y qué impacto tiene esta visión en el diseño de entornos comunitarios? El concepto expuesto en este primer capítulo del libro nos hace pensar en cómo debe verse la arquitectura. A mi parecer, la arquitectura es una respuesta y la frase dicha por este alumno ejemplifica esto mismo.